cristiano, cuando habla de Dios, cuando habla de la acción de Dios, habla como testigo. ¿Qué quiero decir con esto? Que habla como testigo porque la acción de Dios se está realizando en él. Y por eso habla con autoridad. Cuando la acción de Dios no se está realizando en el que habla, le cae aquello que dijo Jesús de los fariseos, de los maestros de la ley. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. ¿Por qué? Porque contradicen aquello que están hablando con sus propios actos. El Salmo responsorial nos ha dicho: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, aleluya. Y en la primera lectura hemos oído el testimonio de un convertido, de alguien en quien se puede afirmar que Dios escribe recto en líneas torcidas. Y escribe recto en líneas torcidas cuando la persona se deja amar y transformar de Dios. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo hace en la primera lectura en la sinagoga, donde lo dejaron hablar? No obstante el conocimiento que tenían de que había sido un perseguidor, hablar de cómo Dios en su misericordia ha realizado su acción sobre el pueblo de Israel, sacándolo de la esclavitud de Egipto, llevándolo por el desierto. En el tiempo de los jueces, a pesar de unos jueces chuecos, Dios fue actuando. Llegó la monarquía con Saúl, el primer rey, que al final fue chuequísimo. Y se termina en el Antiguo Testamento con David. Entonces, Pablo, el convertido, aquel que persiguió a la iglesia del Señor, con su propia vida, porque se dejó amar y transformar de Dios, está hablando como testigo de lo que Dios ha hecho con su pueblo. Y pasa Pablo a hablar de la venida de Jesús, del anuncio que Juan hizo sobre aquel que es el Cordero inmolado, que quita el pecado del mundo y que lo quita con su muerte y con su resurrección. Y Pablo, ojalá que también ustedes y yo sepamos vivir el misterio de Pascua en nuestra vida, el misterio de muerte y de resurrección, de muerte al mal,
de muerte al pecado, para llenarnos de la vida nueva y de la salvación que Jesucristo nos da y hace posible para nosotros con su muerte y con su resurrección. Pero es que Pablo fue aquel que se dejó amar, que le hizo caso a Jesucristo, que se convirtió y lo siguió, y que después fue un anunciador de lo que antes perseguía. Dios escribe recto siempre en las líneas torcidas. Y todo esto es que fruto de la misericordia del Señor. Y para hablar de la misericordia del Señor, hemos de ser nosotros misericordiosos. Y yo creo que una buena tabla que nos mide a nosotros en nuestro ser cristiano es el ser misericordioso como el Señor es. El Evangelio, en el contexto, en el ambiente de la última cena, donde el Señor nos dejó la Eucaristía, San Juan no narra la institución, pero narra el ambiente que se vivió, las palabras que Jesús dijo. Y después de la Eucaristía, ¿qué se puso a hacer el Señor en el Evangelio que acabamos de escuchar? Lavar los pies. Es decir, la actitud del cristiano es dar los frutos eucarísticos. La Eucaristía es el don más grande del Señor, su cuerpo y su sangre, su alma, su gloria, su divinidad y su humanidad, que se hace alimento compartido. Y si el Señor comparte con nosotros su propio don y su propia salvación, el cristiano que comulga es aquel que también se hace don para los demás y comparte vida. Si no, disculpen la expresión que voy a ocupar, si no hacemos esto somos traga hostias, pero a saber si comulgamos con el Señor en su cuerpo y en su sangre. ¿Por qué? Porque es en los frutos donde tiene que verse. Y por eso el Señor, ¿qué se puso a hacer? Pues lavó los pies, para indicarnos que el que cree en Él es también un servidor. Y los distintos servicios que todos prestamos en una comunidad cristiana, y los distintos servicios que prestamos también en el mundo, que prestamos en la sociedad. En un grupo cristiano donde todos los miembros son iguales, y aquel que coordina un grupo o que presta un servicio simplemente es servidor y no es el mandamás del grupo, sino que es el primero en servir. Y por eso el lavatorio de los pies nos indica esto, que somos servidores. Y así como el Señor lo ha hecho,
así también nosotros lo tenemos que hacer. Y como detallito muy especial, el Evangelio de hoy hace mención, sin decir Judas, hace la mención de Judas. Aquel que mojó su pan en mi plato es el que me traicionó. Nosotros que recibimos la Eucaristía, si no damos frutos eucarísticos, si no somos servidores de los demás, y que empleando la figura de Jesús de mojar el pan en su propio plato, nos hacemos traición y traicionamos al Señor. ¿Por qué? Porque si lo hemos recibido, entonces los frutos nuestros han de ser siempre el amor, la caridad, la justicia y el bien. Por eso es que el cristiano se hace instrumento de Dios. Por eso es que el cristiano auténtico es aquel que proclama la misericordia del Señor, que proclama su acción. Y miren, hoy en la iglesia estamos celebrando la memoria de un santo tan particular. La memoria de quién celebramos hoy. Hoy están en fiesta en Jumuzna arriba. Celebramos la fiesta de San Isidro Labrador, de San Isidro Agricultor, de San Isidro Campesino, que vivía con un sentido de Dios, y por eso su espiritualidad le llevaba a ofrecer todo a Dios, aún el trabajo de la agricultura. A no ser alguien que se dedique a la agricultura y tenga 28 manzanas o 15 caballerías de terreno, que poco lo ocupan para la agricultura, más es para ganado. Desde su estrechez, desde su pobreza, Isidro también era caritativo con los más pobres que él. Y nunca es excusa decir yo soy pobre y no puedo ayudar. ¿Saben qué es lo que nos pasa? Que estamos acostumbrados a ver para arriba. Y cuando uno ve para arriba en la sociedad, hablando de situación económica, si uno ve para arriba, ¿qué encuentra? Gente que tiene más pisto que uno. Y a veces nos entra envidia. ¿Qué envidia más jodida es? Cuando algunos tienen a base de injusticias. Hay que acostumbrarnos a ver para abajo. Y cuando uno ve para abajo encuentra gente más pobre que uno. Y entonces el cristiano es aquel que sabe también ayudar y hacer justicia al pobre desde su propia pequeñez, desde su propia pobreza y desde su gran amor y misericordia. Isidro ofrecía todo a Dios en una vida de oración auténtica y de recta piedad. Pero esto se manifestaba ¿en qué? En las ayudas concretas que hacía desde su pobreza a los más necesitados. Y termino.
Esta memoria de San Isidro nos ha de llevar a tener presente todo lo que el Papa Francisco nos enseñó en la Laudato Si, en el escrito, en la encíclica sobre la creación, que nos lleva a alabar al Señor, no con la boca lo hacemos, pero que nos lleva a alabar al Señor con los actos de la propia vida. El Señor nos ha creado y nos ha colocado en medio de un jardín que es la creación. Y nosotros, al igual que San Isidro, sabiendo trabajar bien, somos guardianes y custodios de la creación y de la tierra. Y no somos destructores. No nos vayamos muy lejos. Zacapa. ¿Cómo está la granadilla de pelada? Y aquello que era montaña más espesa que el pedacito que tenemos hoy, hacía que el riachuelo y el Punilá tuviera agua. Ahora, ¿cómo vemos el riachuelo y no digamos el Punilá? Es que todo el maderal que sacan de allá arriba no es poco. Y si los de la Trementina desde hace años coparon a los camiones para que no bajaran por ahí, ahora los madereros siguen actuando igual. No les importa la naturaleza, les importa solamente su bolsillo y bajan la madera por otro lado. Si la creación no la cuidamos, si la madre tierra no la sabemos cultivar bien y proteger, la madre tierra nos cobra factura. Es cierto que el agua sale ¿de dónde? Sale de la tierra, sale de las rocas. Pero si no hay árboles, si no hay bosques, si no hay selva, no va a salir agua de la tierra. Hasta mal negocio hacen los madereros voraces. Se van a quedar sin nada, pero mientras tanto están haciendo padecer sed y hambre a tanta gente. Y el Papa Francisco nos ha enseñado a cuidar bien el jardín. Somos custodios, no destructores. Y miren, nosotros no somos madereros. Pero somos contaminadores. El que le cae la palabra, agárrelo para su propia conversión, también para mí. Pero somos contaminadores. ¿Qué se hace? Tirar la basura en la calle, tirar bolsas de plástico y botellas. A mí no hay cosa que me desagrade mal cuando en la carretera voy atrás de una camioneta o atrás de un carro. Se toman los jugos, se toman sus botellas de agua y ¿qué hacen? Sale el botellal y sale el bolsal de las ventanas de los carros. Miren, todo esto contamina. Y nosotros más bien hemos de hacer lo posible para preservar y para conservar la naturaleza.
celebrar a San Isidro no es, ay, qué bonito San Isidro, cómo ofrecía todo a Dios. Y hacemos leyendas de San Isidro, que mientras él rezaba, el trabajo se hacía solo. Seamos realistas. Era amante de la naturaleza y la cuidaba y la protegía. Y también nosotros, al igual que él, hemos de ser agradecidos con el Señor, con su creación, y alabarlo no con la boca, sino con hechos concretos que nos lleven a mejorar este mundo y a cultivar mejor esta tierra. Que el ejemplo de San Isidro nos ayude a amar la madre tierra, y que el ejemplo de San Pablo nos haga cuestionarnos si nosotros, para hablar de la misericordia del Señor, lo podemos hacer porque somos misericordiosos. Y que el ejemplo de Jesús, que lavó los pies a sus discípulos, nos vaya llevando también a cada uno de nosotros a ser servidores.